Entonces los malhechores solían esconderse en territorio sagrado. Se metían allí y los agentes no podían sacarlos. Así que automáticamente la policía pensó que un ladrón de poca monta había matado a aquel pobre hombre, que lo mató, lo arrastró por la calle, lo dejó allí como una bolsa de basura y corrió a los templos a esconderse. Pero entonces comenzaron a hacer preguntas. Preguntaron a los curas, a los fieles, a los vecinos y rápidamente descubrieron una historia que los dejó completamente descolocados. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Metadata Biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Ekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En enero de 2020 se estrena la película Malasaña 32 y con solo ver el tráiler se me pusieron los pelos de punta. Y cabe decir que desde que este salió muchos me pedisteis que hablase de la película, de la historia real que hay detrás de ella. Así que en el día presente os voy a contar todo lo que sé acerca del auténtico Malasaña 32, el cual ha llegado a ser llamado por muchos el Amityville español. Así que os interesa el tema, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y sin más, ¡empezamos! En el año 1962, en el tercer piso del número 3 de la calle Antonio Grilo, en Madrid, se aconteció uno de los crímenes más impactantes de la historia de España. Decenas de portadas de periódicos se llenaron con las fotografías de las víctimas y del verdugo. Sin embargo, cabe decir que este crimen no fue el primero acontecido en Antonio Grilo, ya que desde prácticamente sus orígenes, esta calle estuvo marcada por la desgracia, accidentes, intentos de asesinato, crímenes sin resolver. Así a continuación, conoceremos los casos más sonados acontecidos en esta calle. Los orígenes de esta calle se encuentran en los albores del siglo XVI, cuando en esta zona se encontraba el Beaterio de Santa Catalina del Sena. Como casi todo edificio religioso, este poseía un gran camposanto. Sin embargo, la paz de los muertos pronto sería alterada para construir sobre ellos una calle a la que llamarían Calle de las Beatas. He buscado por todas partes registros de aquellos tiempos, pero lamentablemente no he encontrado nada. Pero cuando parece que realmente los periódicos hablan de la calle, es a partir del año 1776. Y es que entonces todas las revistas y periódicos empiezan a hablar del crimen de las Beatas. Y es que un buen día, el cuerpo sin vida de un hombre amaneció tumbado en mitad de la calle. Alguien le había apuñalado en varias ocasiones. En aquellos tiempos, la investigación de crímenes no estaba muy avanzada, así que para recabar pistas, los agentes decidieron seguir el rastro de sangre que este cuerpo había dejado. Y este les condujo a dos templos cercanos, la parroquia de San Sebastián y la iglesia de San Luis. Entonces los malhechores solían esconderse en territorio sagrado. Se metían allí y los agentes no podían sacarlos. Así que automáticamente la policía pensó que un ladrón de poca monta había matado a aquel pobre hombre, que lo mató, lo arrastró por la calle, lo dejó allí como una bolsa de basura y corrió a los templos a esconderse. Pero entonces comenzaron a hacer preguntas. Preguntaron a los curas, a los fieles, a los vecinos y rápidamente descubrieron una historia que los dejó completamente descolocados. Y es que la gente había escuchado rumores que, de ser ciertos, harían temblar los cimientos de la Iglesia Católica. Al parecer, un cura que daba misa en la iglesia de San Martín se ve enamorado de una joven costurera que le hacía remiendos en la sotana. Se decía que el cura estaba tan loco por ella que todas las noches la iba a ver a su casa. Es ahora cuando os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver el crimen con esta historia? Lamentablemente, tiene todo que ver. El hombre fallecido era un hortelano que 2 semanas antes, durante una misa, se puso en pie y humilló públicamente a este cura. Le recriminó que era un pecador y que si realmente quería los placeres de la carne, tenía que dejar los hábitos. Todos los fieles, al escuchar esto, le dieron la razón al hortelano, y aquello enfureció al cura. Tras ser interrogado, el cura confiesa el crimen. Y es ahí cuando ocurre algo que hace que España entera se quede en shock. Normalmente cuando esto ocurría, la iglesia se hacía cargo de todo. Agarraban al cura, lo mandaban a otra parroquia, muy lejos de allí, y barrían el asunto
bajo la alfombra. Sin embargo, en esta ocasión, la auténtica justicia fue más rápida y el cura fue juzgado en Madrid por la justicia ordinaria, siendo condenado finalmente a muerte. Por desgracia, cabe decir que en aquellos tiempos la Iglesia Católica tenía muchísimo poder y el hombre recibió el perdón de Carlos III y tras ello fue enviado a otra parroquia ubicada muy lejos de Madrid. Aquel crimen marcó muchísimo la ciudad de Madrid y la calle de las Beatas tomó muchísima mala fama. Así, con el paso del tiempo y para evitar que la gente siga relacionando la calle de las Beatas con aquel crimen, el ayuntamiento cambió su nombre a calle de Antonio Grilo. En el siglo XVIII, con esta calle ya rebautizada, los acontecimientos extraños volvieron a surgir y a partir de aquí comenzarían a ocurrir de forma cada vez más seguida. Una madrugada del año 1954, unos transeúntes encontraron en mitad de la calle el cuerpo sin vida de un neonato. Rápidamente llamaron a la policía y esos concluyeron que el neonato ya estaba muerto antes de que alguien lo dejase allí. El siguiente crimen se aconteció en julio de 1861 y este, al igual que pasó con el primero de todos, revolvió las entrañas de todo el país. Carlota Pereira y sus dos hijas volvían a casa después de pasar todo el día fuera. Delante de ellas, a escasos metros, caminaba una mujer llamada Francisca Burdeos, conocida por todos como Benito. Benito se identificaba a sí mismo como hombre y de hecho tenía permiso legal para vestir y actuar como tal, ya que participó activamente en la guerra. En principio, todo estaba bien. Carlota se reía con las niñas, jugaba con ellas, pero de la nada apareció un hombre desconocido e intentó apuñalar a Carlota. Al escuchar los gritos, Benito se dio la vuelta y se abalanzó sobre aquel hombre. Forcejearon durante unos minutos y finalmente le quitó el arma y consiguió retenerlo, al menos hasta que llegó la policía. Es ahí cuando se destapa una historia digna de una película de Hollywood. Y es que al parecer aquel hombre había viajado desde Almería a Madrid con la intención de matar a Carlota Pereira. El exmarido de esta le había contratado para llevar a cabo el crimen y le había prometido una jugosa cantidad de dinero a cambio de hacerlo. Todos los periódicos de la época hicieron eco de la historia, al igual que también hicieron eco de la condena del criminal, muerte por garrote vil. Sin embargo, apenas mencionaron al exmarido de la mujer, ya que supuestamente no tenían pruebas para incriminarlo. Pero fuentes no oficiales aseguran que este hombre no fue condenado porque tenía vínculos con políticos de la época. A partir del año 1901, los eventos acontecen prácticamente uno tras otro. Algunas veces pasan algunos años entre ellos y otras apenas unos meses. Y cabe decir que algunos de estos crímenes apenas hay datos. Así que voy a comenzar a hacer mención de una lista casi interminable de eventos trágicos acontecidos en la calle Antonio Grilo, al menos hasta llegar al que a nosotros realmente nos interesa. En agosto de 1901, en la casa número 12 de Antonio Grilo, vivía un matrimonio junto a sus 5 hijos y según los vecinos siempre estaban gritando. Escuchaban gritos, golpes, amenazas y siempre escuchaban la voz de un muchacho llorando. Así que un día, doña Manuela Fernández Montero, una vecina, puso una denuncia. Rápidamente la policía llega al inmueble y lo registra todo. Y es ahí cuando en la guardilla encuentran a un muchacho de 16 años llamado Agustín, totalmente desnutrido. El joven estaba sucio, asustado, lleno de golpes y prácticamente estaba en los huesos. El niño rápidamente pasa a manos del Estado y los padres se van directos a prisión. El siguiente evento ocurre en 1909, cuando una mujer paralítica descubre que su marido le es infiel con una mujer que vive en la calle Antonio Grilo. La mujer estaba indignada y en lugar de vengarse de su marido, decide vengarse de su amante. Así que va a la casa de esta, llama a la puerta y cuando la amante abre, rocía su rostro con una variante de ácido sulfúrico. En mayo de 1910, un hombre de 47 años se deja caer por la ventana de un 5º piso en esta misma calle. Y en marzo de 1911, en esa misma calle, un hombre no identificado ataca a 2 muchachos de 10 y 6 años. En junio de 1913, un joven paseaba por esta calle montado en un burro, cuando de pronto un carro los atropelló. En el año de 1915, la calle fue testigo de 2 terribles sucesos. El primero se aconteció en enero, y es que un muchacho de 15 años se lanzó al vacío desde la ventana de su casa. Y la noche del 2 de marzo, en torno a las 10, el panadero Antonio Gómez Castillo fue apuñalado en la esquina de Antonio Grilo con San Bernardo por un amigo del mismo gremio,
Daniel Yagües. Durante 11 años, esta calle permaneció en una relativa calma. Hurtos menores, pequeñas peleas, accidentes. Sin embargo, a principios de 1926, la pesadilla vuelve a los periódicos. En enero de 1926, España conoce otro terrible suceso. Y es que habían encontrado restos de un neonato cuarteado repartidos por varias calles. En una calle encuentran la cabeza, en otra el torso. Y los restos de sangre llevan a la policía a la calle Antonio Grilo. Según la policía de la época, el asesino a la fuerza tenía que vivir en dicha calle, pero nunca fue localizado. La casa número 12 de Antonio Grilos volvió a ser noticia en la década de 1930. En este edificio, tiempo atrás, encontraron al chico de 16 años malnutrido. Y no solo eso, sino que además, en 1914, en una vivienda del segundo piso, encontraron el cuerpo sin vida de un sacerdote. Y en esa misma casa, la casa donde el sacerdote murió, el día 1 de noviembre de 1930, una mujer de 50 años, llamada Dolores Gómez Ruz, optó por dejarse caer por el balcón. Llevaba muchísimos años luchando contra una larga enfermedad. Una enfermedad que lentamente la estaba consumiendo por dentro. Y debido a la falta de recursos, no podía costearse un buen tratamiento. Se ve que moriría, y sabía que lo haría de forma lenta y agónica. Así que optó por acabar con todo lo más rápido posible. A partir de este punto, nos vamos a centrar en el edificio que será protagonista de la película Malasaña 32. Y este es el número 3 de la calle Antonio Grilos. El número 3 era un edificio donde vivían personas muy respetables. Una modista, un maestro soldador, un profesor de árabe, un oficial retirado. Y todos ellos estuvieron muy contentos cuando en 1918 se instaló alumbrado eléctrico en la calle. Sin embargo, a partir de 1945, la maldición de la calle se instaló en su edificio. Y es que el 9 de noviembre de aquel mismo año, el diario ABC informó a sus lectores de que el camisero Felipe de la Braña Marcos, de 48 años, fue hallado muerto dentro de su vivienda por un sirvienta. El cuerpo de este hombre fue hallado sin vida, con un golpe en la cabeza, sentado en la cama y con un mechón de pelo en una de sus manos. La casa entera estaba revuelta y la policía no encontró huellas, pistas ni nada que pudiera llevarles hasta el asesino. Así que el caso se cerró y se consideró que había sido fruto de un simple robo. Es ahora cuando llegamos al suceso que todos estábamos esperando, el acontecido en mayo de 1962. El 1 de mayo, más o menos hacia las 8:30 de la mañana, Juana García, quien trabajaba como sirvienta para la familia Ruiz Martínez, fue enviada por el señor de la casa a la farmacia. Aquel era el día del trabajador y todo estaba cerrado, así que al llegar a su destino y ver que estaba cerrado, volvió a la casa y se lo dijo al señor. Y este, muy enfadado, la envió de nuevo a la calle en busca de una farmacia de guardia. La mujer, obviamente, como era su trabajo, volvió a la calle sin decir nada más y sin saber que el señor la quería fuera porque pretendía matar a toda su familia. En aquella casa vivían el sastre José María Ruiz Martínez, de 48 años, su esposa Dolores Bermúdez Fernández, de 40, y sus 5 hijos: Juan Carlos, Adela, Susana, Dolores y José. El más mayor de ellos tiene 14 años y el más pequeño 1. Días atrás, el padre de familia se dio cuenta de que las deudas acabarían con sus vidas. Habían invertido todo su dinero en la construcción de un chalet de lujo en Villalba, pero en aquellos momentos ya no les quedaba nada. Ya no podían pagar las facturas y no les quedaba dinero para acabar el chalet. Así que decidió que no iba a permitir que los seres queridos lo pasaran mal. Por ello optó por quitarles la vida uno a uno. Primero acabó con la vida de su querida esposa y después mató uno a uno a cada uno de sus hijos. Para hacerlo, empleó diferentes herramientas: un martillo, un cuchillo, una vara de metal y finalmente una pistola. Estas muertes fueron tan espeluznantes que no daré detalles de ninguna de ellas. Simplemente diremos que algunas víctimas murieron sin darse cuenta, pero otras intentaron huir y con sus gritos alteraron a todo el barrio. Una de las vecinas del inmueble, al escuchar los gritos, llegó a la residencia de los Ruiz Martínez y, pudiendo hablar con José María, le preguntó qué estaba pasando. A lo que este respondió que esos gritos eran fruto de una pesadilla que había tenido uno de sus hijos. Lamentablemente, al colgar, los gritos continuaron y varios vecinos bajaron a la portería a preguntarle qué estaba pasando a la dama de llaves, quien se dispuso a subir por las escaleras para preguntarle directamente a José María
qué estaba pasando. Fue entonces cuando la calle entera estalló en gritos. Y es que José María estaba exhibiendo en el balcón los cuerpos de sus familiares, al mismo tiempo que gritaba las siguientes palabras: los he matado a todos, los quería mucho, aquí están. A continuación, José María entró en la casa y llamó al 091. Aquella llamada fue de lo más caótica. El hombre confesó todo, pero hablaba de Dios, de salvación, de almas y de lo muchísimo que quería su familia. No quería decir el porqué, su nombre completo, dónde vivía. Así que el operador tuvo que entretenerle al máximo para conseguir localizar la llamada. Y cuando lo hizo rápidamente, la policía se presentó en el inmueble. Cuando los agentes llegaron, José María se negó en rotundo a abrirles la puerta y dijo que solo se entregaría si traían ante él un padre carmelita, ya que en palabras textuales suyas: en mi familia todos descansan muy felices. A apenas 100 metros de distancia había una parroquia de carmelitas. Así que los agentes fueron allí y trajeron rápidamente con ellos al padre celestino. La forma en que decidieron que el padre hablase con José María fue llevándolo a un balcón del piso que quedaba enfrente para que desde allí pudieran dialogar. Sin embargo, por mucho que pudo decirle, José María lo tenía claro. Y en un momento dado se metió en la casa y escuchó un último disparo. Durante años la gente del barrio dijo que en aquella casa ocurrían cosas extrañas, que el demonio se metió en el cuerpo de José María, que la casa estaba llena de fantasmas. Sin embargo, el pasado 2018, el dueño de la casa lo negó todo. Llevaba toda una vida viviendo allí y nunca antes le pasó nada extraño. Sin embargo, sí que admitió que en una ocasión llamó a una medium y que ésta le dijo que dentro de la casa había muchísimas energías negativas. Pero aparte de eso, no le dijo nada más. Lo último que sabemos con respecto a la casa es que el año pasado consiguió venderse por aproximadamente 113.000 euros. Y consiguieron hacer esto gracias al siguiente anuncio. Si te gusta el riesgo, si te atreves con todo y las leyendas urbanas, aun siendo reales, no te amedrentan, te invitamos a conocer esta finca y su historia. La casa del terror se queda en un juego de niños comparado con tu futura casa. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Vivirías en la casa conociendo su historia? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. He visto en internet que muchísima gente dice que en la casa realmente pasan cosas, que han captado psicofonías, que hay fantasmas, que hay X, que allí, pero quien vive allí dice que eso no es verdad. De hecho, he visto varios documentales donde aparece el dueño de la casa y dice que es hijo del anterior propietario. No sé si ha comprado la casa él, si él la ha vendido, pero la cuestión es que dice que allí no pasa nada en absoluto, que ni fantasmas, ni presencias, ni nada de nada. Así que la pregunta del día es la siguiente: ¿creéis que realmente la calle está embrujada o que todo ha sido consecuencia de una serie de catastróficas desdichas? Y la palabra secreta es malasaña. Deja la palabra malasaña aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ya para asegurarte el tiro, para asegurarte sí o sí el like, déjame el emoji de la lupa y estaré atenta. Y ahora sí que sí, aquí abajito tenéis apartado de correos, enlaces donde conseguir mi libro, algunas fuentes consultadas y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram y por ahí notifico los cambios, las novedades y múltiples charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!